Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales. Estamos en los comienzos ya de nuestra tercera temporada del programa y esta entrevista de hoy va a tener un carácter muy especial para mí. No solo por la calidad humana y profesional del entrevistado, sino también por la relación que nos une y que comentaremos luego. Pero antes hablemos de nuestros jóvenes profesionales. Nuestros jóvenes cada vez se preparan mejor y están a la altura de los mejores que podemos encontrar en otros países. No nos vamos a cansar de decirlo en este programa y en todos los foros, ni tampoco de mencionar que la capacidad de nuestras empresas para enfrentarse al reto de convertirse en globales es excelente. Para un profesional, alcanzar un buen nivel es un reto y en ello interviene claramente la calidad y el mimo con el que se realizan los proyectos para los clientes. Este reto requiere de autoexigencia, formación, paciencia y de ser fiel a unos principios básicos acerca de cómo se realizan y presentan los trabajos. Y por otro lado, como no, de exhibir una excelente capacidad técnica. Y si hablamos de consultoría, por supuesto, como lo haremos con el invitado de hoy, lo que acabamos de comentar se hace aún más necesario. Nuestro invitado de hoy es un joven emprendedor que tras acabar su máster en Ingeniería en Madrid se enfrentó a la enriquecedora experiencia de trabajar en una multinacional en el Reino Unido, donde su vena emprendedora le llevó ya a fundar su primera empresa. De vuelta a España, eligió el camino de la consultoría y se aseguró de recibir una formación extraordinaria que le ayudó a madurar rápidamente como persona y como profesional también. Fruto de esta experiencia fundó, esta vez en España, una empresa consultora que opera en áreas de vanguardia como son la analítica de datos, de la que hemos hablado muchas veces, la inteligencia artificial y la reingeniería de procesos. Me refiero, seguidores, a Carlos Pascual Adel. Ingeniero, consultor, socio fundador de Singular Beacon e impulsor de la plataforma benéfica Nuestras Causas. Y que además, y ahora lo diré, ostenta un título más importante para mí, el de ser mi hijo. Es un orgullo que podamos compartir esta conversación en este programa que nos patrocina, no olvidemos, la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Además, hoy estrenamos nuestro background de entrevista, ¿verdad? Y que está producido además por la empresa de nuestro invitado de hoy, Singular Beacon. Muchas gracias a los dos. Pues nada, Carlos, bienvenido, espero que te relajes. Carlos, es difícil que se relaje, pero espero que sí que se relaje durante la entrevista de hoy. Si te parece, Carlos, hablamos primero. Bueno, los dos somos ingenieros, puede ser que algo haya intervenido en el proceso, ¿no? ¿Cómo te llegó la vocación de ser ingeniero? ¿Y qué le debes a tus estudios? Aquí hablamos muchas veces de ingenieros, la fundación también es de la Politécnica, donde hemos estudiado tú y yo. ¿Qué le debes a esa formación y cómo te llegó la vocación? Pues es una muy buena pregunta y yo creo que la culpa la tienes en una gran parte tú. Oye, así que hoy te doy las gracias por eso. Principalmente es un tema de curiosidad, fomentar la curiosidad cuando uno es joven. Uh-huh. Hablar de cómo es el mundo y que alguien te pueda responder y generar esa inquietud. Desde que teníamos 10, 12 años, 8, yo recuerdo en casa una especie de pizarra que teníamos en la cocina en la que hablábamos de cosas tan complejas como la física cuántica, ya con 12 años. Y batallitas en el colegio. Eso se hablando. llama sobremotivación, pero bueno, vale. Y muchas batallitas también, y como iba a contar en el colegio cuando hablábamos de la transmutación de los materiales, de si se podía hacer un material a partir de otro. Tú me hablabas del uranio, del plutonio, de la fisión nuclear, y a mí todo eso me hizo ver el mundo de una forma diferente. Bueno, y no olvidamos Querer también conocer. a tu madre, que no está con nosotros, pero y mi que madre, también que siempre te influenció mucho como físico en todo lo que eran contaba la los anécdota temas físicos. de cómo se mide la intensidad y la corriente y demás. Sí.
La verdad es que sí. Y a partir de ahí es motivación. O sea, al final cuando te refuerzan positivamente esto desde niño y ves que es algo, comprender el mundo y tener ganas de entender cómo funcionan las cosas desde muy pequeño, hace que quieras ser o ingeniero o físico o matemático. Y yo siguiendo tus pasos siempre tuve muy claro que quería ser ingeniero. Bueno, como luego veremos, te gusta más la consultoría y la técnica que la ingeniería, pero bueno. Me gustan los negocios, eso me gusta mucho. Y ser tu propio jefe. La libertad que supone eso. Muy bien. ¿Tú crees una pregunta obligada que hacemos siempre, que le gusta mucho a nuestro patrocinador, a José María Martínez Val? ¿Tú crees que el ingeniero nace o se hace? Es una pregunta muy interesante. Pero tenemos muchos temas, no lo alargues mucho, porque es un tema para hablar largo y tendido. Yo diría que es un perfil de persona. Que puede ser ingeniero u otras profesiones, pero tienes que tener curiosidad. Y sobre todo ganas por conocer cómo funciona el mundo. Y resolver problemas, que es de lo que se trata en nuestra profesión. O sea que hay una parte que se hace y otra parte que nace y otra parte que o se educa, quizá no en ingeniería, desde antes. Muy bien, Carlos, si te parece, entramos en más detalle en tus comienzos cuando tratabas de emprender durante tu estancia en Inglaterra, tus primeras intentonas. Cuéntanos los retos, fracasos, lecciones aprendidas con las que te has enfrentado y sobre todo lo que tratamos en este programa, que puedan inspirar y servir a otros que como tú, jóvenes que quieren montar su propio negocio. Pues el primer negocio que yo monté fue en la universidad y lo curioso es que fue inspirado por un profesor, José Luis Casado. Daba varios cursos, uno se llamaba Competencias de Gestión y otro tenía que ver con el emprendimiento. Y nos animó a montar un negocio. Y en aquel entonces no se nos ocurrió nada que podíamos hacer con el capital que teníamos y surgió una casualidad. En ese momento falleció la abuela Marichu, tu madre. Y nos dejó, no sé si eran 2.000 o 3.000 euros en herencia cada uno. Y con ese dinero compramos un equipo de sonido e iluminación y decidimos dedicarnos al mundo de los eventos. Y un día llegué a la universidad, a la cafetería y hablé, les dije ahí en la mesa, oye, tengo esta idea, ¿quién se anima? Y un compañero mío, que luego ha sido socio y hemos trabajado mucho juntos, que se llama José Luis Ramírez Carrera, y ahora tiene una empresa que se llama RC Ingenieros, dijo, yo me apunto. Y empezamos a hacer eventos, con 20 años. Fiestas privadas, nocheviejas y demás. ¿Eso funcionó? Eso funcionó. No nos dio dinero, pero nos permitió aprender muchas cosas. Sobre todo lo que yo aprendí con eso fue lo que es el riesgo operativo. O sea, lo que implica coordinar un evento con 200 personas, pedir un permiso al ayuntamiento y que llegue 3 días antes de Nochevieja. Y mientras tanto tenías que haber vendido todo. Ese tipo de experiencias. Que me llevó a querer emprender en el mundo digital. Y así fue como montamos Digital Branding Limited. Esta fue en Inglaterra, ¿no? El concepto fue en España. Nosotros... yo tenía que hacer unas prácticas de empresa. Esto fue en la universidad. Y decidí hacerlas con una persona con la que tenía una relación estrecha, auxiliar aeroindustrial. Y ellos necesitaban ayuda con un tema de marketing, que no tenía mucho que ver con la ingeniería, pero me parecía interesante. Hacía material de perforación para geotecnia y demás. Y el proyecto consistió en montarles una página web. De tema técnico, los documentos y demás. Pero al final era una parte de componente digital. Y así nació la idea de dar servicio digital. Después acabé la carrera y me fui a Inglaterra. Y empecé a trabajar como ingeniero de proyectos allí. Y como tenía un buen horario, empezaba a las 8 y acababa como a las 3:30, 4, dije, pues tengo tiempo para hacer algo. Y aquí el tema del emprendimiento es algo relativamente sencillo. Yo tenía el run de querer montar algo digital, pensé en hacerlo en España, pero estaba en Inglaterra y así que fundé la empresa allí. Más fácil que en España, menos papeleo. Allí una empresa se funda en una tarde y sin inversión de capital. No tienes que hacer ningún depósito. Aquí es un dolor. Aquí son 3.000 euros de capital social, que bueno, se quedan en la empresa, más toda la parte burocrática, más que tengas que ir a firmar al notario, más todos esos procesos. Es mucho más complejo. No solamente eso, sino que en Inglaterra no tienes la barrera de tener que pagar una cuota de autónomo si no ganas dinero. Cosa que en aquel entonces era una barrera. Si te parece, Carlos, nos explicas por qué diste ese paso, ¿no? Desde un trabajo técnico, ¿no? Porque en Inglaterra estabas trabajando programando control de edificios, ¿no? En la City, que era un sitio muy bueno. Pero bueno, tú querías ser consultor, llevar corbata, también ser tu propio jefe y cambiaste al tema de la consultoría, ¿no? Que todavía no eras tu propio jefe, ni tenías la empresa en España, seguías con la empresa en Inglaterra, ¿verdad? Pero, ¿cómo has conseguido ese nivel excelente de formación que me consta que tienes? ¿Cómo se consigue? Sí. Bueno, yo si llegué... eso lo puedes explicar para otros chicos jóvenes. Yo llegué a Inglaterra
pensando que iba a hacer un tipo de trabajo, me metí 2 trajes en la maleta y me veía con una motivación de voy a ser ingeniero de proyectos. Y tuve una experiencia enriquecedora, curiosa, pero también un poco dura, porque mi trabajo consistía de commissioning engineer, que es básicamente un ingeniero de puesta en marcha de soluciones. Trabajábamos en lo que se llama Building Management Systems, que son sistemas de control para edificios, temas de climatización, seguridad y demás. Y mi tiempo era, yo pasé mucho tiempo en sótanos de hospitales revisando cableado eléctrico, poniendo en marcha sistemas complejos, pero siguen siendo sistemas técnicos. En obras, en edificios, por ejemplo, el Leadenhall Building en Londres y demás, en rascacielos, cosas muy interesantes, proyectos técnicos complejos, pero con un componente pues de ponerse el casco al ir a la obra y resolviendo estos temas. Lo bonito es que aprendí a programar. Y al final he trabajado en una multinacional que se llama Schneider Electric, que invierte mucho en que la gente se forme. Y estuve casi del año y casi medio que estuve allí, estuve un mes entero de formación en horas. Y aprendí a programar un lenguaje de programación bastante de bajo nivel en el sentido de próximo a lo que es programación en lenguaje máquina, loops de control y demás. Y luego vine a España. Bueno, la situación se complicó un poco, que te voy a contar a ti. Yo aterricé en Inglaterra con mamá. Yo aterricé en Inglaterra, mi madre tenía un cáncer de mama, tuve una metástasis cuando yo aterricé allí de pulmón y la cosa fue empeorando poquito a poco cuando estuve allí, con lo cual tampoco la experiencia allí fue demasiado buena. Pero llegó el momento de volver y volvimos y empecé a buscar, bueno, y ahí tuvimos una discusión tú y yo. Yo te dije, quiero ser emprendedor, quiero emprender, quiero montar mi empresa. Tengo la empresa en Reino Unido, tengo algún cliente por allí, vamos a hacer que esto funcione. Y yo creo que no era el momento, no sé. Yo creo que también yo sentí que no tuve quizás el apoyo. Yo era un chaval y tampoco había visto suficiente mundo quizá para montar eso. No sé cómo lo viste tú. ¿Qué ves cuando un chaval te dice con 24 años quiero emprender? Hombre, lógicamente lo que te dije en ese momento, que creo que deberías de buscarte primero un trabajo y ser autónomo. Sí, y eso es. Y eso Porque hicimos. para trabajar, primero para montar una empresa, primero hay que tener un capital. Y había que aprender muchas cosas. Y aprender una profesión en concreto. Y así fue. O sea, al final, en ese impasse, un amigo también, Sergio Casalins, estaba haciendo procesos de consultoría. Me dijo, oye, he hecho este proceso, pero he entrado en otra, pero lo siguen teniendo abierto. ¿Qué te parece? ¿Lo quieres probar? Y me apunté. Hice una entrevista allí. Venía de Inglaterra, hablaba bien inglés, experiencia en una multinacional y les gusté. Y me ficharon. Y entré en Altair Management Consultants, que era un spin-off de IT Kearney. Juan Carlos Martínez estuvo dirigiendo la oficina de Barcelona durante una temporada y luego montó Altair. Y aprendí un oficio y una profesión que es Pero muy me gusta que especial. no solamente trabajando, sino además formándote en tus horas libres, en tu tiempo libre, ¿no? Claro, o sea, yo en ese Dedicándole muchas horas. tenía el trabajo de consultor, que al principio era un trabajo duro, sobre todo cuando eres muy junior, jornadas de 9 a 9. Yo no estaba acostumbrado a eso tampoco, viniendo de Londres. Y un nivel de estrés y exigencia alto. Y en paralelo yo mantenía la empresa de Inglaterra. Yo nunca quise dejar eso. Durante los 7 años que estuve solapando una cosa con la otra, 7, 8 años, estuve trabajando con mi profesión por cuenta ajena y manteniendo el negocio en Inglaterra tratando de operarlo. Bueno, y llevándolo casi tú al día a día, ¿no? Con Y llevando problemas. muchas cosas, temas de contar. Por ejemplo, la contabilidad es un tema en el que me he dedicado mucho tiempo y cariño. Era también un mundo que yo no dominaba. Yo cuando me formé, yo no aprendí a programar cosas básicas. Tuve la suerte de vivir en Londres con un compañero piso que se llamaba Sean, que era ingeniero de cloud. Y eso es algo que nos ayudó mucho, sobre todo a cómo estructurar ciertas cosas y montar una consultora que al final yo digo que es una mezcla entre consultora de estrategia y tecnológica. Pero mi profesión inicialmente en Altair era una profesión de consultor de estrategia, de traje, corbata, echar horas y PowerPoints. Y luego mi jefe, que es una persona muy inteligente, vio todo el mundo de Advanced Analytics y dio un cambio en la empresa. Dijo, vamos a dedicarnos a esto como propuesta de valor. Acuñó un término que se llama Enterprise Analytical Management y nos
pues nos invitó a formarnos, o no nos quedó más remedio que formarnos, porque empezamos a hacer proyectos analíticos, de corte muy analítico. Aprendí a programar en Python, en SQL y en temas de Machine Pero Learning. si entiendo bien lo que dices, yo creo que lo que tú propones, ¿no? O lo que sería tu lección aprendida, sería que hay que aprender trabajando. Aprender, Sobre se la aprende marcha. haciendo, por Haciendo. supuesto. O formándote para hacer algo. ¿Qué piensas de hacer un MBA antes de tener experiencia? Que lo hacen muchos Yo chicos. siempre he querido hacer un MBA. Creo que un MBA, o sea, creo que hay dos planteamientos para hacer un MBA. La parte de networking, o sea, tú no se va a Harvard, a Stanford o al IE o al IS a hacer un MBA, quizás pagas lo que son esos esa red de networking con la que te vas a relacionar en el futuro. Aparte del conocimiento que vas a aprender, que seguro que es valioso, pero lo puedes aprender también trabajando. Ahí creo que hay una parte ¿Y no lo importante de aprovechas networking. mejor una vez que tienes ya experiencia? Por un MBA, seguro. Pero también es cierto que hay gente que no ha tenido la suerte o la exposición a llevar un negocio. Y entonces aprenderá conceptos. Si un ingeniero, por ejemplo, no sabe de administración y dirección de empresas, quizás en un MBA pueda aprender ciertos conceptos. O teniendo la oportunidad de hacerlo trabajando. Creo que esa es la mejor opción. Ir a un MBA a reforzar esos conceptos y hablar quizá más de estrategia y de visión. Que al fin y al cabo que hace falta para dirigir. Carlos, dime. después de la experiencia trabajando para otros, fundas otra empresa en España, Ujú. entre otras cosas para poder facturar desde aquí, que era más fácil que ir con Sí, el Brexit. bueno, el Brexit es que... Que se llama Singular Beacon, ¿no? Ujú. Que es el faro singular, ¿no? El faro singular. No sé sí. si se ve por ahí. No, yo creo que está aquí. Está por debajo. Oculto, sí. Muy Bueno. abajo. ¿Y qué nos puedes contar de esta empresa? ¿Qué hacéis? ¿Qué os especializáis? ¿Y qué retos os enfrentáis? También nos puedas describir algunos casos de éxito Sí. e incluso inspirar a otros y a lo mejor dar ideas, ¿no? Porque creo que también podemos hablar de todo esto del kit digital si quieres en este capítulo. Sí. Singular, al final, bueno, hay una cosa que es muy interesante, que es la diferencia entre un negocio y una empresa, que a veces se habla poco. Al final, y esto lo aprendí de José Luis también, una empresa es algo que trasciende a un negocio y al propio fundador. Yo cuando fundé Singular traté de proyectar mis valores y mi forma de ver el mundo en una institución. Desde el punto de vista formal es una consultora con foco en digitalización. Eso es donde nos posicionamos. Somos una empresa pequeña. Ahora mismo somos 8 personas. Lo hemos construido desde cero y sin financiación. Todo conocimiento orgánico. A base de toda la experiencia que hemos ido acumulando y teniendo mucho cuidado de cómo crecemos y cuándo crecemos. De hecho, ahora nos estamos enfrentando a un problema que, bueno, tú conocerás bien, que es escalar. O sea, cómo escalas, cómo creces y no creces demasiado rápido para no pegar un traspié y tener que retroceder 3 pasos hacia detrás. Pero ¿qué nos hace diferente? Que tenemos una visión diferente. O sea, nosotros, por un lado, tenemos la visión de aportar valor, y eso es nuestra propuesta de valor. En general es valor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Aportamos valor al cliente, sí o no? ¿Cómo lo hacemos? Pero por otro lado estamos centrados en las personas. Esto lo dice todo el mundo, pero nosotros realmente en esta empresa lo creemos de verdad. Tenemos un trato cercano, tenemos la suerte de ser pocos, de poder ser amigos, quedamos, nos vemos, charlamos. ¿Podéis competir con los grandes, con los Big Four? ¿Cuáles serían las ventajas para un cliente? Tenemos una propuesta de valor diferente, no tratamos de competir. Al final, por ejemplo, nosotros tenemos un modelo de incentivos muy particular. Nosotros tenemos la suerte de ser consultores tecnológicos y haber implementado un software que se llama Odoo, que nos permite hacer contabilidad analítica y calcular márgenes unitarios a nivel proyecto. Y todo lo que hacemos está asociado a un proyecto interno, ya sea producir un programa de radio o un proyecto con un cliente. Y como tenemos contabilidad analítica tanto de costes como de ingresos, trazamos las facturaciones a los proyectos, podemos medir el rendimiento de un proyecto en términos de margen. Y los incentivos del equipo están directamente ligados al margen de cada uno de esos proyectos. Entonces, es un modelo completamente diferente a una empresa más grande donde estas prácticas son más complicadas y llegan cuando eres socio. Aquí, desde la persona más que tiene el puesto entry-level o becario hasta las personas que coordinan o dirigen proyectos, participa de los resultados, pero además no de los resultados de la empresa a nivel general, de los resultados de cada una de las cosas que hace. ¿Eso que al final qué lográis? ¿Más proximidad al cliente? Logras tener en una misma empresa personas que tienen microempresas en cada uno de los proyectos, tienen un stake. Pero eso para el cliente, mi pregunta es, ¿qué significa para el cliente? Pues respecto a una consultora más grande. Pues el cliente, por ejemplo, nos evalúa todos los proyectos que hacemos y este incentivo está supeditado al margen y a la puntuación que ha dado el cliente.
Entonces el cliente tiene un impacto, cómo nos valora el cliente en cada uno de los proyectos tiene un impacto en lo que cada uno de nuestros empleados cobra, más allá del salario base, por supuesto. Y esto hace que la gente esté muy alineada con los objetivos de la empresa y con los objetivos del cliente. ¿Y cuál es el feedback de los clientes que tenéis? ¿Proximidad, por ejemplo? Los clientes... ¿Adecuación a sus necesidades? Somos gente ¿Simplicidad que escuchamos. de trato? Y simplicidad de gestión y control. Nosotros tenemos un control muy grande sobre lo que hacemos y tratamos de no contar cuentos. Lo que sabemos hacer lo hacemos y lo que no sabemos hacer decimos que no sabemos hacer pero que queremos ¿Un aprenderlo. consultor que no cuenta cuentos? Porque somos una consultoría especial. Vale. Y luego también tenemos otra cosa que es... Estoy en broma, a ver no, si me va a sí, escuchar sí. alguno de los grandes. Nosotros tenemos una visión diferente del mundo y esto es lo que hablaremos quizá después, que es que entendemos esta empresa como un instrumento social. ¿Qué quiere decir ser un instrumento social? Tenemos un vehículo de responsabilidad corporativa, nuestras causas, y tratamos de dedicar parte de nuestro tiempo a hacer cosas que tengan un impacto, ya sea por proyecto para nuestros clientes y asociado a tener un rendimiento económico, como tener un impacto en la sociedad y contribuir positivamente a las futuras generaciones. ¿Qué oportunidades veis ahora? ¿En qué estáis trabajando? Cuéntanos qué tipo de trabajos hacéis. Y si quieres hablamos un poco de las oportunidades que hay ahora con el kit digital para la gente que nos escucha, porque es una gran oportunidad ahora con los fondos, ¿no?, de Next Generation. Cuéntanos un poco qué tipo de clientes tenéis, qué hacéis. Nosotros trabajamos dos clientes y de dos formas diferentes. Mediana empresa, pequeña y mediana empresa, empresas que facturan desde 100.000 hasta 1.000.000 de euros, más o menos, ese rango de, alguna un poquito más pequeña, pero en general esa llamamos pequeña y mediana empresa, donde damos una solución completa. Y completa quiero decir que casi delegan todo lo que es IT con nosotros. Les mantenemos sus ERPs, hacemos algún proyecto analítico y les ayudamos a mantener su infraestructura digital. Para las empresas más grandes, empresas ya de talla nacional, 10.000, 15.000, 20.000 empleados, incluso alguno más grande, trabajamos para departamentos concretos, por proyecto. Y ahí es donde estamos más especializados en temas de analítica avanzada, machine learning, inteligencia artificial. Entiendo que en temas de digitalización seguís, esto lo hemos comentado nosotros mucho, tenemos algún artículo escrito, ¿verdad? Trabajáis siempre y tenéis siempre presente con los clientes que lo primero que hay que hacer es la reingeniería de procesos, que ellos mismos vean qué procesos tienen, vean si tienen procesos enlapados, si hay interferencias entre ellos, si todos los departamentos utilizan la misma información, para luego poder adaptar esos procesos al ERP o al software que se vaya a instalar, ¿no? No sí, como se ha hecho muchas veces la digitalización, que es al revés, cogiendo un software e intentando meter los procesos, a veces como se puede, ¿no? Explícanos un poco. Sí, hay generalmente en mi experiencia por lo menos, una brecha entre lo que se llama IT y negocio. Y negocio tiene ideas buenas, pero no tiene generalmente una capacidad para transcribir esas ideas a un ambiente técnico. Y desde IT, en las empresas grandes sobre todo, se ha delegado mucho en consultora externa, con la rotación que eso conlleva y con una visión que es cambiante. Además, hay dos estrategias comunes en el mundo de las tecnologías de la información que tienen que ver con elegir la tecnología best in class o best in suite. Best in class es cogerse el mejor software de cada clase para un propósito dado. Por ejemplo, si quiero montar un CRM, utilizaría Salesforce. Si quiero montar un ERP, un SAP. Si quiero montar un HCM, un Workday, por ejemplo. El otro approach es utilizar lo que se llama Best in Suite, que es coger una suite o un software que esté integrado con todos los paquetes. Esto es muy complejo a nivel corporativo porque hay muchos temas, por un lado burocráticos y por otro lado de operativa, que son complejos de cubrir por un único software. Es más fácil a nivel de pyme. Entonces, tú me preguntabas, esta brecha, ¿no? ¿Cómo lo enfocamos? La parte clave es unir a negocio y a IT y entender lo que necesita el negocio. Y a partir de esos requisitos, definir unos procesos que soporte el sistema. No definir unos procesos y luego ver cómo los implemento en el sistema. O tengo unos procesos y quiero adaptar un sistema para que siga estos procesos. Igual tengo que entender que si he contratado un software y tiene una forma de operar, es porque otros clientes en el mercado tienen esa forma de operar y una lógica detrás de eso. Igual merece la pena invertir en cambiar algunos procesos, hacer una reingeniería de procesos. Por otro lado, el tema de la personalización y el legacy. Al final el negocio va evolucionando, lo que un director quiere un día, luego lo quiere otro.
Y cambia el director y tenemos otras necesidades. Y parches, y parches, y parches. Y se convierte en algo completamente inmantenible. Y la decisión final es, pues monto otro software desde cero. Es un tema, como siempre, y lo diré mucho, es un tema de visión. De saber qué es lo que quieren o qué queremos hacer y cómo lo queremos utilizar, y luego el ciclo de vida del producto. Pensar que si montamos algo tiene que durar 5 o 10 años y que más que la élite, y con esto cierro, más que CAPEX es OPEX. Realmente no es importante cuánto cuesta montar un software, lo que hay que reflexionar es cuánto nos va a costar mantenerlo y operarlo. Mantenerlo y sobre todo el retorno de la inversión que me va a dar ese trabajo, ¿no? Muchas veces el hacer esa reingeniería de procesos te lleva a que casi el software se pague solo. A lo mejor en 2 o 3 años. Para acabar, antes de pasar a descanso, cuéntanos los fondos Next Generation, ¿en qué consisten un poco? Sí, esto es muy curioso. Hay una estrategia a nivel europeo, de hecho, igual tú lo has visto, el tema de Mario Draghi ha enviado un informe a la Unión Europea. Sí, creo que muchos lo hemos visto porque creo que retrata muy bien los problemas que tenemos en Europa. Sí, y toca muchos temas. Toca temas de defensa, toca temas de innovación. Toca temas de proteccionismo, la parte de burocracia, son cosas muy interesantes. Y en la parte de innovación, dime. No, y de regulacionitis que tenemos en Europa, sí, que nos va a frenar frente a China, Estados Unidos y otros países que no regulan tanto, ¿no? Sí, bueno, Vamos a hablar en este programa con más gente. Sobre todo la sostenibilidad del estado del bienestar, o sea, cómo sostenemos económicamente un estado del bienestar con la competitividad, competencia que hay a nivel internacional. Pero uno de los temas que toca es el tema de la innovación. Y se han dado cuenta de que las empresas en Europa que tienen tirón van a buscar financiación en Estados Unidos, van fuera de Europa. Y que eso es un problema, y cada vez es un problema más grave. ¿Por qué lo hacen? Europa tiene una regulación muy fuerte. Una regulación en términos de ella lo estamos viendo, pero hay otros ambientes. Entonces, parte de esta idea de los fondos Next Generation es digitalizar Europa para hacernos más productivos. El informe se llama El futuro de la sostenibilidad de Europa. De la competitividad de Europa. ¿Y qué oportunidades, hay? ¿Y en qué se traduce que es esto? importante para los que nos escuchen? Hay dos productos que están disponibles para cualquier autónomo o empresa hasta 250 empleados. Uno se llama Kit Digital y otro es el Kit Consulting. ¿Y para qué sirven estos productos? Pues al final es una subvención con fondos Next Generation que controla o modera Red.es. Cualquier empleado, cualquier autónomo, cualquier empresa puede solicitarlo. Las cuantías van desde los 3.000, 2.000, 3.000 euros hasta los 12.000 para el kit digital, y el kit consulting va desde los 12, hace falta tener más de 10 empleados y va desde los 12.000 hasta los 29.000 euros. Es una oportunidad importante. Es una oportunidad muy importante. Al final pueden solicitarse los dos en paralelo. Te puedes poner con 24, 28.000 euros en una empresa que tenga 10, 15 empleados. Fácilmente. ¿Para qué? Para hacer digitalización. ¿De qué? Ciberseguridad, consultoría de reingeniería de procesos, montar una página web, optimizar el SEO, montar un ERP, facturación electrónica. Comprar hardware también, ¿no? Y tienen, para autónomos con menos y empresas de menos de 2 empleados, tienen la posibilidad. Bueno, esto ha sido muy sonado porque no se estaban gastando todos los fondos y al final ha surgido la necesidad de liquidarlos. Y lo que se ha planteado es la idea de que tú puedas solicitar un portátil y se pagan con esos fondos. ¿Cómo funciona? Tienes que ser agente digitalizador del kit digital o del kit consulting, cosa que nosotros somos. Y tanto nosotros como cualquier otro agente digitalizador lo solicita y te lo conceden. Red.es paga al agente digitalizador y la empresa o el autónomo solamente tiene que pagar el IVA y se aborda un proyecto que luego auditan. Pues nada, a todos los que nos escuchan, si alguno quiere optar por Singular Beacon, vosotros estáis autorizados, ¿no? Y certificados para poder hacer cualquiera de estas, solicitar estas subvenciones, que luego las justificaciones, digamos, que no son muy complicadas tampoco para hacerlo más fácil, ¿no? Bueno, eso nos encargamos nosotros. Al final se trata de hacer las cosas bien y hacer un proyecto que aporte valor. Muy bien, pues si te parece pasamos al intermedio y seguimos después, ¿vale? Perfecto. Y hablamos un poco más ya de humanidades y de alguna experiencia más que hayas tenido, ¿vale? Perfecto. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Bueno, Carlos, si te parece, empezamos la segunda parte de esta entrevista, hablando de, bueno, ya nos has contado cómo has creado este último sueño tuyo, que es Singular Beacon y lo que hace.
pero también conviene que nos expliques para otros, para que los inspires y les des información. ¿Cuál es tu visión de lo que es emprender? Del sueño de emprender. Toda la entrevista que me has pedido así no me la he preparado, pero justo esta respuesta sí que me la tenía medio preparada. A mí me gusta mucho escribir, mucho, y creo que a veces cuando alguien hace algo en directo se pierde algunas ideas. Así que con tu permiso voy a tirar de chuleta. Para mí, emprender es hacer real una visión personal que uno tiene en el mundo. No sé si se entiende esta idea. Tú tienes una visión, crees que el mundo tiene que ser de una forma determinada y mediante el emprendimiento tienes la capacidad de ponerlo en marcha. Tiene que ver mucho con la creatividad, con tener ideas, pero no quedarte en el mundo de las ideas, sino aterrizar al mundo de las cosas. Eso por una parte. Por la otra es la capacidad de tener un impacto. Y en este caso, alineado con mis valores, tener un impacto positivo en la sociedad. Y emprender te permite tener ese impacto. Y por último, y esto lo adelantábamos antes, es la idea de la libertad. Para mí emprender es un camino hacia la libertad. Cosa que es un poco una paradoja, ¿no? Porque no hago nada más que trabajar y tú lo conoces, montas un negocio, trabajas fines de semana, trabajas hasta tarde. Es el ¿no? riesgo, Eso ¿no? sí, ahora hablaremos del riesgo. Pero la idea es, pues esta idea de igual ahora es un sacrificio, pero igual en un futuro hay un rédito, ¿no? Entonces mi idea de emprender tiene mucho que ver con esto, con el impacto, la visión y el camino. Y quizás la pregunta sería ¿qué hace falta, ¿no? para emprender? Eso es una pregunta que quizá me hacen. Y yo tengo una visión un poco particular del emprendimiento, quizá negativa también, muy asociada a la idea de montar un unicornio, hacerse rico y venderlo, ¿no? Que la gente dice, vamos a montar la empresa, vamos a hacer que crezca su valoración y la vendemos, a tener Pero eso es financiación especular, externa. eso no es crear valor. Bueno, igual creas valor asociado de alguna forma o a los inversores, no lo sé. Para mí, o sea, para mí las cosas que yo monto son cosas a las que yo tengo mucho cariño, me he implicado mucho con ellas, son un reflejo de quién soy y de cómo veo el mundo. Y yo no quiero desprenderme de las cosas que hago. Entonces es una visión diferente. No necesito tampoco que haya un fondo detrás para que lo financie, una idea tipo unicornio. Los proyectos que yo he emprendido son proyectos mucho más sencillos. Quizá como eran las empresas antes. Das un servicio y por ese servicio cobras un dinero que es justo y todos están... O sea, todas las partes perciben que es una relación justa y honesta. Y respondiendo a qué hace falta, pues quizás, y lo primero sería tener visión. Y esto lo hemos repetido mucho, tener visión. Una idea que pueda aportar valor a la sociedad. Una forma de cambiar un proceso, cambiar algo que se está haciendo de una forma determinada, ayudar de alguna forma a alguien o a simplificar o mejorar algo. Bueno. Esto es importante porque yo creo que precisamente la gran carencia de las grandes empresas hoy en día es la falta de visión. Son totalmente movidas por los financieros. Porque cuando la única visión es ganar dinero, o sea, para mí ganar dinero es una consecuencia de hacer las cosas bien. Y creo que yo soy un liberal convencido y creo que el mercado tiene que recompensarte cuando uno aporta valor. Pero eso no es el objetivo principal de montar un negocio, es una consecuencia. El objetivo tiene que ver con el valor. Sí, pero tienes que tener en cuenta una cosa, que en un negocio, y por eso las multinacionales se cubren con los financieros y actúan como bancos, las grandes que pueden, además, las que pueden vender y comprar cosas, es porque realmente hoy en día estás aquí y en 2 días estás hundido y perdiendo mucho dinero. Sí. Sobre todo si manejas muchísimo capital y tienes un montón de empleados. Bueno, es que una empresa grande, evidentemente, yo creo que Singular tiene esa ventaja, que lo estás haciendo muy bien porque vas poco a poco y sin apalancarte, pero evidentemente llega un momento en que una sociedad, sobre todo si tiene cierto tamaño, necesita apalancarse. De hecho, debe apalancarse. Sí. Debe apalancarse, eso es lo que dice la teoría, ¿no? Y entonces en ese momento empiezas a entrar en un momento crítico, ¿no? Y si vendes servicios, además tienes el gran problema de los salarios y los cobros. Sí. Los cobros, tú lo sabes muy bien. Sobre todo en España. En España que se paga... Pagamos a 6 meses. A 6 meses, sí, efectivamente. Sí. Sí, las grandes empresas son bancos al final. Compran, venden negocios y así sacan dinero. Esto es diferente. Una empresa pequeña tiene la ventaja de que puedes jugar a otro juego. ¿Qué más nos cuentas acerca de tu visión? ¿Tiene recompensa esto de emprender o no? Sí, bueno... Para ti sí. En términos de la visión, te diría que no solamente hace falta tener una visión, ¿no? que luego hay que perseguirla. O sea, que no es tan fácil como decir, quiero que el mundo sea así. Hay mucha gente que tiene esa capacidad y que es creativa. La parte mágica de emprender
Tiene que ver con perseguirlo con ganas. Pero con ganas, con muchas ganas. Ser constante y tener tolerancia al fracaso. Y yo he fracasado muchísimo. Muchísimo. Me he equivocado muchas veces. He tirado dinero. Monté una empresa en Inglaterra. Pero a expuertas. A expuertas en el contexto de alguien que tiene 24 años y tenía un salario de 25.000 libras en Inglaterra. No sé si me explico. Lo que cuesta además vivir en Inglaterra. Sí. Y la suerte de esta experiencia es que la experiencia, de la constancia es que te da experiencia. Y la experiencia es necesaria. Porque al final lo que quieres es generar confianza. Y la gente no confía en ti si no tienes esa experiencia. Y cuando consigues esto y consigues la confianza y tienes una visión, llega a una de las partes más bonitas, que es tener liderazgo, que es necesario para diferenciarse de un negocio a una empresa. Porque la única forma de crecer de crecer de verdad es ir acompañado. O sea, si tú quieres, un negocio tiene un recorrido que tiene. Pero si quieres realmente montar algo y tener un impacto, tienes que hacerlo con personas. Y para eso hace falta liderazgo. ¿Cuál es tu visión del liderazgo? En Una este buena programa pregunta. hablamos mucho de liderazgo. El liderazgo yo creo que tiene que ver con inspirar, con persuadir o convencer positivamente a la gente de que tu visión es una visión buena y positiva para ellos y para cualquier proyecto, para el mundo en general. Es una persuasión positiva. Tener una visión, o sea, tiene que ver, insisto, con la visión y con que vean que esa visión tiene un impacto bueno para ellos y para los clientes en general, que crea valor. Todo tiene que ver con esa idea que hemos repetido mucho, el valor, aportar, sumar, honestamente, sumar. Y eso tiene un coste y un precio y la gente tiene que pagarlo. Y por eso te contratan. ¿Te funciona? Nos funciona. Tenemos clientes que nos han acompañado desde que están hace 7, 8 años y seguimos haciendo cosas con ellos. Incluso clientes muy pequeñitos, muy pequeños, que ahora quizá no serían estratégicamente clientes interesantes para nosotros porque requieren trabajo y los márgenes que trabajamos son pequeños, pero les mantenemos porque tenemos una relación con ellos cercana y porque nos han acompañado todo este tiempo. Es obvio que los grandes y las grandes compañías cada vez ese centrado en el cliente lo tienen más lejano y más difícil. Yo creo que esa es la gran ventaja que tiene una empresa pequeña y sobre todo si es de consultoría, ¿no? La cercanía a los clientes y la capacidad de entender sus problemas. No de contarle que sus problemas los puedo solucionar porque yo sé cómo se solucionan, sino te puedo ayudar a entender tus problemas mejor y te puedo dar soluciones a esos problemas. Y escucharles y entenderlo de verdad e implicarse. Y cuando metes la pata, que metemos la pata y a menudo además, hacerse cargo y quizás pues devolver una parte de una factura porque no he cumplido con mis compromisos, y si te equivocas lo dices, porque todo el mundo se equivoca. El problema es la capacidad que tengas para corregirlo y ser ágiles. Y tiene recompensa, tú decías... hay un riesgo tremendo, en España quizá más todavía, y supone una dedicación grande y un sacrificio grande. Se puede llamar sacrificio, se puede llamar inversión, como quieras. Y bueno, luego aparte, y eso también lo conoces tú, que has sido directivo, el estrés, que llega a un punto cuando uno pasa de ser 2 o 3 personas a ser 7 y 8, tienes cuentas importantes donde tienes que estar pendientes, tienes nuevos negocios que atender, tienes ciertos compromisos. Yo soy una persona que se pone nerviosa con ciertas cosas. A mí, por ejemplo, venir hoy aquí me genera estrés, hay que preparar esta entrevista, ese tipo de cosas, ¿no? Que es difícil. Para mí es una de las cosas más difíciles. Y luego la soledad, que es la soledad de liderar. Cuando tú estás liderando, estás tomando decisiones por otros, y si te equivocas, es tu culpa. Y afecta a otras personas. Eso lo hablamos mucho aquí, la soledad del jefe, ¿no? Tiene su cosa buena y tiene sus riesgos. Y lo bueno, la libertad, como os he dicho. Y la inversión, hacer un sacrificio hoy con la idea de obtener un rédito en el futuro. Y por supuesto, reconocimiento y autorrealización que están más arriba de la parte de la pirámide de Maslow. Si te parece, Carlos, introducimos una parte más, porque estamos hablando del estrés y de la parte más personal de las emociones, ¿no? Bueno, tú lo has mezclado muy bien, ¿no? Estamos hablando de liderazgo tecnológico, pero al mismo tiempo de inteligencia emocional y de cómo motivar a las personas y cómo llegar cerca de los clientes, ¿no? Es muy importante el equilibrio emocional, pero yo sé que tú además escribes, eres un gran humanista y equilibrar, ¿no?, todas estas facetas, la humana, la técnica, siempre es complicado.
Y tú eres una persona que te apasiona la cultura, escribir, quieres escribir un libro, ahora nos cuentas, el desarrollo social, habéis hecho cosas en Singular Beacon que han sido un ejemplo para otras empresas más grandes, luego nos cuentas también. Y luego hablabas del estrés, ¿no? ¿Cómo ves y cómo canalizas esa exigencia técnica del trabajo y logras combatir el estrés? Sí. Si es que lo logras combatir, yo no estoy tan seguro. No, lo intentamos. He conocido a un directivo que contaba que él, más que CEO, era Chief Psychology Officer, porque la parte, como decíamos, del componente humano con las personas, solamente contigo mismo, sino con los equipos, es tremenda. Al final, cuando estás dirigiendo, estás tratando con personas, con sus egos, con sus inquietudes y con sus problemas. Eso, por un lado, una idea que me parecía bonita de compartir. Y luego la parte de la autoexigencia, ¿no? Al final, todo este estrés viene de querer hacer las cosas bien. O sea, y al final dices, yo estoy montando algo, me estoy poniendo mucho en juego, tengo una forma de ver el mundo muy particular y quiero que esta forma de ver el mundo, o sea, quiero verlo, o sea, quiero que exista, quiero tocarlo, ¿no? Quiero tocarlo. Y hay un concepto que todo el mundo conoce, que es la regla de Pareto, ¿no? Tú dices, hago con un 20% del esfuerzo, consigo un 80% de los resultados. Y funciona. Y funciona, pero lo que la gente no se para a pensar es que para conseguir 80% de los resultados restantes hace falta... Perdón, para conseguir el 20% de resultados restantes hace falta un 80% del esfuerzo. Y es ahí el dilema donde están, ¿no? En discusiones que yo tengo a menudo con gente en mi equipo, que alguna vez hemos hablado tú y yo. O sea, ¿dónde pones el límite? ¿Qué nivel de perfección quieres? La perfección no es... Lo perfecto no es enemigo de lo bueno, bla, bla, bla. Pero ¿qué nivel de excelencia quieres en las cosas? Y puedo contarte mil anécdotas, ¿no? Por ejemplo, nosotros producimos este programa desde su segunda temporada, con el cambio a Radio Intercontinental. Nosotros hemos hablado mucho, por ejemplo, de, oye, nos gustaría mejorarlo, ¿cómo hacemos para que esto se vea diferente? Lo hacemos haciendo poquito a poco más profesional. Solamente la idea de tener hoy estos roll-ups aquí detrás tiene mucho pensamiento, cosas que la gente quizá no vea, cómo colocar los focos que hemos montado para que se nos vea bien, el encuadre de la cámara, la altura de los logos para que esté justo en el plano. Y eso son horas y horas. ¿Qué quizá dices? ¿Me merece la pena? A mí y a mi forma de ver el mundo, sí me parece interesante. Hay otra gente que tiene una forma diferente de verlo. ¿Y qué pasa? Que cuando buscas la excelencia te estresas. Porque entonces, te estresas sobre todo cuando tu visión difiere de la gente que te acompaña. Pero sobre todo yo te diría que sí, la excelencia a veces lo que pasa es que te lleva a la satisfacción personal por encima del rendimiento. Sí, pierdes eficiencia, quieres hacer las cosas... O sea, si yo estoy frenando, o sea, vas más despacio porque quieres hacerlo bien. Insisto, la parte más compleja es cuando tú tienes una visión de cómo tienen que ser las cosas, que no está al mismo nivel, que no digo que sea mejor o peor, que la gente que está contigo. Y tienes casi que imponer que se hagan las cosas con unos estándares de calidad. Y eso genera mucha frustración, soledad y estrés, porque lo que la gente no llega, quieres llegar tú. Y entonces lo haces... pues lo fuerzas, y como no puedes forzar algunas cosas, pues yo creo también que hay un tipo de persona, como te pasa a ti, yo creo también, que es excesivamente autoexigente y que quiere hacer más cosas o se plantea hacer más cosas siempre de las que es capaz de hacer, lo cual siempre genera estrés porque nunca llegas a hacer todo lo que quieres, ¿no? Exacto. Yo soy un soñador. El tiempo no te da, pero por otro lado tú eres un soñador y te gusta la magia, ¿verdad? Cuéntanos más de eso. Me gusta la magia, soy un soñador, Cuéntanos también de la experiencia de nuestras causas. En el tiempo que nos queda, que yo creo que andamos todavía 10 minutos. 10 minutos, sí. Yo soy un soñador. Y hay una frase muy bonita que aprendí, vuelvo a hablar de José Luis Casado. Él decía que hay que vivir con los pies en la tierra y la mirada en las estrellas, y creo que es cierto. Y es verdad que me defino como un soñador, pero me gusta que las cosas, que los sueños hagan realidad. No esto de vivo en el sueño, ¿no? O sea, yo estoy decidido, y creo que estos años he aprendido a cómo, o he intentado aprender a cómo hacer que las cosas que quiero sean reales. Y eso es bonito. Uno de los proyectos más bonitos que hemos hecho, y creo que casi quizás esté más orgulloso en todo este tiempo, es de la plataforma Nuestras Causas. Que es una plataforma benéfica, ¿no? Es un concepto muy interesante. Lo de siempre, quieres montar algo benéfico y te das cuenta de que burocráticamente es complicadísimo. Así que dijimos, vamos a montar una plataforma sin estructura legal. Un vehículo de responsabilidad social corporativa. Entonces, ¿cuál es el concepto? Desde Singular hemos montado una página web y una plataforma donde se pueden publicar causas, nosotros o cualquiera que quiera. Por ejemplo, ahora te cuento una en concreto que se llama la Gala Benéfica contra el Cáncer que hicimos el año pasado. Entonces, esa causa le damos promoción, organizamos algo, y para gestionarla económicamente nos apoyamos en una institución, en este caso, Asociación Española contra el Cáncer.
Entonces nosotros no manejamos el dinero. Simplemente somos meros operadores de un proyecto. Activadores y promotores. Generadores, promotores y activadores. Sí, hicimos en honor. Porque hay que activarlos. Si quieres al final tener subvenciones y que la gente haga donaciones, tienes que activarlo. Si quieres que la gente haga donaciones, tienes que aportarles otra vez valor. Y nuestra propuesta de valor para la Gala Benéfica contra el Cáncer fue hacer una gala benéfica y compartir un momento entre todos. Para mí era esa gala es un homenaje a mi madre. Falleció de cáncer de mama, a Lucía, mujer, mamá. Y la montamos entre 3 personas. O sea, Alba Espinosa, Julia Figuerola, mi parte, y luego compañeros del equipo de Singular, Rodrigo, y más que pero 4 personas que nos juntamos. Y me consta que fue un éxito, además. Sí, recaudamos 10.000 euros a favor de la asociación. Nos contaban que ellos hacían otros eventos más grandes donde no tenían tanta aceptación. Sí, pero es otro concepto. Nosotros hicimos una gala, invitamos a 100 invitados, pusimos un precio por cubierto. Bueno, financiamos el coste de la gala y cada invitado donaba a la asociación lo que ellos consideraban. Y fue una experiencia preciosa. ¿Cuál estáis pensando ahora? Ahora tenemos 2 ideas. La segunda gala que queremos hacer, ahora a final de año, a principios del próximo, es una gala benéfica contra la explotación sexual. Y esto la gente me ha preguntado, ¿no? ¿Por qué contra la explotación sexual? Es un tema tabú, además. Yo recuerdo, yo trabajaba de consultor cuando trabajaba en Altair en unos supermercados haciendo un proyecto de venta activa por la zona de Tirso de Molina. Y me impactó mucho, tengo una imagen, el proyecto consistía en ir a las tiendas y animar a los vendedores a que hicieran venta activa de un producto, promoción de un producto en concreto y medir el rendimiento. Y por casualidad había mujeres que estaban paseando por allí, eran prostitutas, y entraban a comprar un pintalabios o un pintauñas y demás. Y yo luego las veía, yo cruzaba, paseaba y las veía en la calle y se me encogía el corazón. O sea, además eran mujeres que ya tenían una edad, no sé, o sea, me pareció que estaban olvidadas. Y me pareció que era una causa muy bonita porque es muy fácil donar contra el hambre o contra la guerra. Todos estamos o contra el cáncer, todos estamos alineados con eso. Pero me pareció que el tema era suficientemente importante y tabú como para meternos con ello. Es un tema muy delicado, ¿eh? Es muy delicado y de hecho estamos intentando, bueno, el proyecto todavía no lo hemos firmado, pero estamos de acuerdo, en principio será con Médicos del Mundo. Y ellos tienen una visión muy concreta de la prostitución, que es una abolición total. Y hay diferentes posturas sobre ello, regulación y demás. Nosotros no nos metemos en eso, solamente nos metemos en ayudar a estas mujeres. Y además me parece que también desde el punto de vista de un movimiento más quizá feminista, me parece que a veces también quizás estas mujeres vulnerables están un poco olvidadas, ¿no? De lo que se hablan de muchas cosas, pero de esto no se habla tanto. Y esa es la idea. Y el otro concepto que tenemos en términos de responsabilidad social corporativa es una idea. Esto es una idea, ni siquiera es un proyecto. Se llama consultoría social. Nosotros implementamos sistemas y software de gestión corporativa y tenemos plataformas que permiten hacer esto que te voy a explicar, que es utilizar la metodología de consultoría para dar consultoría social a la gente que lo necesita. Por ejemplo, entras a la plataforma nuestra web, nuestras causas, rellenas un formulario con un problema que tienes. ¿Vale? Una persona en situación vulnerable por el motivo que sea. Y una red de voluntarios, que pueden ser incluso recursos de la empresa o externos, voluntarios propios entran, cogen un caso y le dan seguimiento y lo derivan a los colaboradores que tengamos, entidades. Por ejemplo, si es un tema, yo tengo este problema, necesito hacer un tratamiento de cáncer en Madrid. Oye, pues ponerles en contacto con la Asociación Española contra el Cáncer, que resulta que tiene alojamiento para tratamientos intensivos en Madrid, que es una cosa que yo no sabía, que aprendimos con ellos. Oye, temas de abogacía igual, hay empresas de abogados que quieren dar soporte. Entonces, básicamente, coger problemas de las personas, analizarlos, acompañarles y derivarlos a gente que les pueda ayudar. Esa es la idea de consultoría social. Y esto es, no sé, para mí es quizá de las cosas más... Cuando hablamos de libertad, ¿no? Cuando uno hace ciertas cosas o tiene un negocio y tiene cierto remanente y poder hacer estas cosas, para mí me parece que es de lo más bonito. Muy loable, sobre todo con una empresa pequeña. Cuéntanos de escribir. ¿Qué escribes? Sí. ¿Qué es lo que te gusta? Me gusta leer y me gustan las palabras. ¿Y tienes tiempo para leer y escribir también? No mucho. Para escribir sí. Para escribir sí, porque escribo todos los años una carta
que hago con mucho cariño, cojo una temática, un libro, inspirado en ese libro, escribo reflexiones sobre el año. Eso lo llevo haciendo ya casi 8 años. La gente que me conoce lo recibe y algún día lo juntaré todo. Y yo soy de la gente, como te decía, que vive en el futuro y quizás intenta construir hacia atrás en el tiempo. No sé si esta idea se entiende, ¿no? Yo que esto es donde quiero estar. Y luego también pienso que uno, esto también es un concepto muy bonito, somos presos de las expectativas de los otros. Entonces, si yo a ti te cuento que voy a escribir un libro, o te cuento que quiero aprender a tocar la guitarra, tú ya vas a pensar que yo quiero hacer eso, y me vas a preguntar. Y yo voy a querer honrar eso que te he contado para que tú no pienses que yo soy un cantamañana. Y entonces, fruto de eso, pensé en un momento determinado que sería muy bonito, y además me gusta mucho escribir. No sé si dedicarme a ser escritor algún día, pero por lo menos escribir. Y tengo tres ideas en mente. Uno es una trilogía que se llama Lo que aprendí. Y la idea es revisar estas cartas que escribo todos los años, pues dar una vuelta hacia las personas que me han impactado. Sin hablar en particular de nombres propios, de cosas que he aprendido. De experiencia vital. De experiencia vital. Y mi idea era juntarlo en una trilogía que se titulase Lo que aprendí de ti, a las personas, lo que aprendí solo, cosas que la vida me ha enseñado, y las cosas que nunca quise aprender. Eso es una idea. La otra es un concepto que se llama fracasando, que es la gente habla mucho de tener éxito y para mí lo importante, o sea, uno aprende cuando fracasa, cuando uno tiene éxito no se aprende mucho. Revisar todas las veces en las que he metido la pata en mi vida y lo que he aprendido con eso. Y lo tercero es una novela juvenil que se llama Un suspiro. Y esta idea surge a raíz de un libro que leí que me pareció, o sea, disfruté mucho porque era súper sencillo, tan sencillo que me imaginé que se puede escribir algo de este tipo, una novela de aventuras y similar. Y esto es lo que te puedo contar. Muy bien, Carlos, la verdad es que a tu edad el haber hecho ya tantas cosas y además tener tantos proyectos es algo que no es frecuente. No porque lo diga yo, evidentemente, sino porque lo dice mucha gente que se ha llegado a ti, ¿no? De esa capacidad que tienes, además, de hacer magia a veces, de gestionar esa parte humana que te gusta, de esa parte cultural que hemos estado comentando y luego la gran preparación técnica, ¿no? En la que te has forjado y que te has procurado durante tanto tiempo. Enhorabuena y mucha suerte a Singular, sobre todo para que este programa siga también producido durante mucho tiempo. Y te dejo que concluyas tú haciendo un resumen de lo que más te haya impactado de lo que hemos hablado. Yo creo que más que el resumen es el momento de darte las gracias, porque todo esto es un reflejo de ti y de quién eres y lo que me has enseñado, de ti y de mamá. Y no sé, es muy especial. Me está emocionado, así que con esto, muy bien. Gracias, con eso cierro. Pues nada, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a los seguidores del programa en este día, en esta entrevista tan entrañable como ha sido hoy. Y muchas gracias por contarnos los secretos de cómo emprender y no morir en el intento. Y sobre todo, cómo ser capaz de crear sueños y motivar a los demás. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias a los que nos siguen. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.